Hola, buenas noches. Te damos la bienvenida. Hoy tenemos una reunión especial. Finalizamos el mes de la Biblia, así que disponé tu corazón, porque Dios tiene algo grande para tu vida. Bienvenido una vez más. Gracias por estar con nosotros. A continuación, le hemos preguntado a unos pastores qué era para ellos la palabra de Dios, así que te invitamos a que puedas verlos con nosotros. Hola, ¿cómo están? Me preguntaron qué es la Biblia para mí. En primer lugar, es invencible. El diablo desde siempre quiso hacerla desaparecer y no lo pudo lograr y ni lo va a lograr. Dios siempre se encargó de resguardar su palabra. A tal punto que hoy gran parte de los habitantes de este mundo la tienen a disposición, la tienen en sus manos. Para mí es el libro. Lo amo. No debemos dar un paso sin consultarlo cada día. El salmista David en el 119, 104 decía: por tus mandamientos tengo entendimiento, por eso aborrezco todas las formas equivocadas de vivir. La Biblia te muestra un estilo de vida que es el que Dios quiere que tengamos. Debemos leerla y obedecerla. Tenemos que tener la constancia de hacerlo cada día para que nos vaya bien. Como le dijo a Josué, ¿qué es que nos vaya bien? ¿Que no vamos a tener problemas? ¿Que no vamos a tener dificultades? No, nada de eso, sino que como Dios se lo prometió a Josué, todas las cosas nos van a salir bien. Él le dijo: yo siempre voy a estar con vos, pero tenés que estar siempre atento a la palabra. Así que para mí la Biblia es todo, y tiene que ser todo para vos, si también querés que te vaya bien. Que Dios te bendiga. Los bendigo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. En este mes de septiembre estamos celebrando la importancia de la Biblia, la importancia de las Sagradas Escrituras. Y si yo tuviera que definir qué es la palabra de Dios para mí, tendría que decir en este día tan especial que la palabra del Señor es todo. La palabra del Señor es la fuente de revelación que nos ha mostrado el corazón de Dios, el corazón de Cristo. La palabra del Señor ha inspirado mi vida, ha cambiado nuestra vida para que podamos vivir en la voluntad de Dios, agradando al Señor. La palabra del Señor ha transformado mi corazón y ha transformado el corazón de cientos de personas. Para muchos es solamente un libro de cabecera que tienen quizás en algún lugar de la casa. Sin embargo, la historia de la Biblia nos muestra que todos los que la leyeron, sea para burlarse, sea para tratar de encontrar un error, sea por curiosidad, encontraron en la Biblia el camino hacia Jesucristo y el camino hacia la vida eterna. Sin ir más lejos, hace muy poco un actor confesó que en la medida que iba representando lo que la palabra de Dios decía, su ateísmo fue cambiado por una profunda fe en el autor de la vida, el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es nuestro manual, es nuestra brújula, es el fundamento en el que nos apoyamos para confiar y para creer en aquel que nunca miente. No salió del corazón del hombre, salió directamente del corazón de Dios. Por eso ha logrado llegar a todos los rincones del mundo a pesar de la persecución, a pesar de que el hombre muchas veces se ha encargado de destruir sus ejemplares y transformar a cada lector. Que Dios te bendiga y que puedas encontrar en la palabra del Señor la respuesta para tu vida, para tu problema, para tu necesidad y especialmente para tu alma.
estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Eres digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, yeah, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Oh, por lo que hiciste en mí. Cuando hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, la palabra más autorizada es la Biblia misma. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura de principio a fin es inspirada por Dios. Eso significa soplo creativo de Dios. Dios formando esa palabra que Dios ha guardado, primero ha inspirado y después la ha preservado para que esa palabra llegue a nosotros. Que es inspirada por Dios trasciende mucho más que la cantidad de personas que Dios ha utilizado para que esa palabra tenga forma escrita. Más de 40 personas Dios ha utilizado en distintas épocas, 1600 años aproximadamente para ser más precisos, en culturas, en situaciones, en momentos diferentes.
en 3 idiomas diferentes, tanto en el hebreo, en el arameo como en el griego, fue escrita originalmente la palabra de Dios. Pero a pesar de tanta diversidad cultural, diversidad de personas que Dios ha utilizado, momentos totalmente diferentes y formaciones e idiosincrasias totalmente tan disímiles unos de los otros, pero tiene una coherencia totalmente firme y certeza. ¿Por qué? Porque es el soplo creativo de Dios. Es inspirada por Dios. Pero ese mismo texto dice que es útil. Y es allí donde uno puede ver la trascendencia de la palabra de Dios. ¿Por qué cuando tantos se han levantado en desacreditar la palabra? Tantos se han organizado para destruir la palabra de Dios. Hoy la Biblia sigue siendo esa brújula para el caminante, esa lámpara a nuestro camino para que podamos transitar, esa luz que Dios nos muestra aún en los momentos más difíciles. Porque justamente la palabra de Dios primero alumbra hacia el interior del ser humano. Nos muestra absolutamente cómo somos, sin ninguna máscara, porque Dios conoce y el Espíritu de Dios conoce cómo somos por dentro. Y allí la palabra de Dios alumbra y nos muestra cuál es el camino. Sobre todas las cosas nos muestra Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Cuando uno ve en la vida de Jesucristo continuamente está esta frase: para que se cumpliese la Escritura. Eso está diciendo, Dios había previsto, Dios venía anunciando, así como Dios también hoy día anuncia a través de su palabra los futuros acontecimientos. La palabra de Dios es actual. Pero fíjese, estamos meditando brevemente en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir. Esa palabra redarguir viene muy a tono para los tiempos que nos tocan vivir. Generalmente no la utilizamos, pero la palabra redarguir significa convencer. Justamente cuando hay dudas, cuando pareciera que uno vive en medio de una neblina de situaciones de inseguridad emocional, espiritual, la palabra de Dios es firme. Tiene la capacidad de mostrarnos a Dios. Tiene la capacidad de mostrarle cuál es la condición del ser humano. Pero también muestra el camino de salvación que es Jesucristo. Y también nos muestra justamente la palabra de Dios, los acontecimientos que están por venir. La historia confirma la veracidad de la palabra de Dios. La arqueología confirma la exactitud de la palabra de Dios. Y los tiempos que vivimos también confirman la certeza de la palabra de Dios. Pero el conocimiento bíblico necesita un complemento fundamental, que es vivir la palabra de Dios. Porque solamente viviendo la palabra de Dios podemos pasar en el conocimiento bíblico de la teoría a la experiencia, una experiencia de vida y de paz. Por eso, hermanos, en este tiempo es bueno que tomemos el desafío de que la palabra de Dios esté muy cerca nuestro, para que la conozcamos mejor, con un corazón humilde, sincero delante de Dios. Busquemos lo que Dios quiere decirnos cada día, pero también pongamos el propósito en nuestro corazón de vivir esa palabra de vida para ser bendecidos y ser bendición a otras personas. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que sigamos juntos en el camino del Señor, teniendo la palabra de Dios en medio de nosotros. En este tiempo la palabra de Dios se predica tal vez como nunca antes, está llegando a lugares insospechados, pero sobre todas las cosas, que la palabra de Dios tenga lugar en nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia.
La pregunta de hoy es, ¿qué es la Biblia para mí? La Biblia es la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Y uno puede ver, podemos tener millones de libros en el mundo, pero la Biblia es el único libro vigente desde hace miles de años, escrito por 40 personas que Dios usó, que Dios sopló en el corazón, en la mente del hombre, para que el hombre pueda escribir y pueda dejar los detalles en cuanto a la vida del hombre para poder vivir la vida que Dios ha planificado para nosotros. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiere decir que la palabra de Dios es poder de Dios. Por eso él decía, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, de dar las buenas noticias, porque es poder de Dios. Y ese era el testimonio del apóstol Pablo. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. La palabra de Dios es el poder, el dunamis, que transforma el corazón del hombre, como lo hizo con el apóstol Pablo, quien antes de conocer a Cristo, él creía en Dios, él conocía perfectamente, era doctor de la ley de Dios, pero no conocía al Dios de la ley. Cuando Dios se le revela, la vida le fue transformada y por eso pudo contundentemente decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A aquellos que creemos. Por lo tanto, en estos días tenemos que ver por qué la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice de que Dios se reveló, también en Romanos 1, versículo 19, se reveló a los hombres a través de las cosas que Él ha creado, pero que el hombre a través de los tiempos ha tratado de ignorar o ha tratado de darle la espalda a Dios, tratando de decir o de inventar que Dios no existe, que la palabra de Dios no es verdad. Por eso se cumple la palabra de lo que Jesús dijo, de que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios es la que hace que nosotros podamos crecer en el Señor, en la fe, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Quiere decir que ella me alumbra mi estado, ella es como un espejo, dice Santiago, que hace que nosotros nos podamos ver cómo estamos delante de Dios, pero también alumbra el camino por donde tengo que caminar. La palabra de Dios es también fuego purificador. Es la que consume toda escoria. En la medida que el hombre se llena de la palabra, la escoria, lo que no sirve para Dios, se va derritiendo, se va fundiendo. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Quiere decir, no hay cosa dura que no sea quebrantada por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es y será siempre la misma. Jesús dijo, mirad los lirios del campo, cómo crecen. Sin embargo, Salomón, con toda su gloria, no se vistió como una de ellas. Lo que está diciendo que aún una flor que Dios ha creado y que está en medio de los montes, tiene una belleza, un perfume que ni aún Salomón lo pudo crear con todo lo que él pudo ser y tener. Por eso en estos días en los cuales nos toca vivir, creamos a la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. Por eso el apóstol Pablo dice que es viva, quiere decir tiene vida y produce la vida de Dios. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñarnos. Inspirar significa tiene el soplo de Dios, la vida de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Para quiénes? Para quienes la creemos.
Que Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? A continuación queremos compartir con vos un documental que está lleno de datos que nos van a ayudar a seguir comprendiendo más sobre la historia de la Biblia. Quédate ahí y presta atención. Uno de los sitios web más importantes de los Estados Unidos recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar, posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta, superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos, de escritores reconocidos y ganadores del Premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo. Y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de 1000 versiones. Hoy en día, encontramos Biblias en todos los formatos, para bebés, para jóvenes, para adultos, Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de autores, y en la versión que tú prefieras. Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional. En casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego, lo que queramos o necesitemos, lo podemos tener a un clic. Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia hoy en día es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados y otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final, para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo fue degollado con una alabarda, 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Jacobo fue apedreado hasta abrirle el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como Jesús. Judas fue crucificado. Tomás fue martirizado y traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite ardiendo. Pudo escapar milagrosamente para luego escribir el libro de Apocalipsis. Pablo fue declarado traidor de la ley judía y fue decapitado en Roma, donde escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero más adelante, en la historia, otros mártires también murieron y padecieron persecución por defender la palabra de Dios y afirmar que solo éramos salvos por la fe y que nuestras vidas solo podían ser guiadas por la palabra de Dios y no por traiciones. Los reformadores, Juan Wycliffe, uno de los traductores de la Biblia hebrea y griega al latín, llamada la Vulgata, fue declarado hereje. Murió en completa soledad y postrado en una cama. Juan Hus, por afirmar que Jesucristo era la verdadera cabeza de la iglesia y hacer una correcta interpretación de las Escrituras, también fue declarado hereje y llevado a la hoguera vivo. El fraile Martín Lutero fue excomulgado luego de exponer sus 95 tesis, el 31 de octubre de 1517. Él predicaba que todos debían volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán. Y la lista de grandes hombres de Dios que dieron su vida por la palabra es larga. Juan Wesley, John Bunyan, Juan Calvino fueron perseguidos por defender la verdad de la palabra de Dios. Y después de siglos, aún somos influenciados por sus enseñanzas y doctrinas. Hoy celebramos el Día de la Biblia y recordemos que muchos mártires murieron para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy tenemos libertad absoluta de leerla, predicarla, transmitirla por los medios de comunicación. La podemos tener en diferentes medios, sin que nadie nos persiga, ni nos lo impidan. ¿La lees? ¿La valoras?
¿La predicas a otros? ¿Y estarías dispuesto a morir por Cristo y su palabra? Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor nos habla, nos instruye, nos guía. En ella podemos encontrar sus promesas y sus verdades. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos da ánimo y esperanza en nuestras aflicciones. Y ella nos revela quién es Dios, su amor, su misericordia, sus promesas y muestra su poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios te bendiga. Agradecemos a los pastores que estuvieron compartiendo con cada uno de nosotros el significado de la Biblia. Pedimos que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ellos. Y a continuación vamos a estar recibiendo al pastor Osvaldo Kovalchuk, pastor de la iglesia El Faro Lanús Este, que va a estar trayendo palabra de Dios para cada uno de nosotros. Queridos jóvenes, Dios los bendiga. Qué bueno y qué privilegio que tenemos de poder en este mes de septiembre celebrar el mes de la Biblia. Para mí es un privilegio y un placer poder compartir esta reunión con ustedes y quería meditar en qué importante es hoy que sigamos aprendiendo cada día más de Dios. Tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Mira, la tenemos en formato de papel, la tenemos en formato de audio, la tenemos en formato digital a través de las plataformas que lo podemos tener en nuestro celular. Pero ¿cuántos en el mundo entero, si son encontrados con una Biblia, son castigados con penas de muerte? ¿Cuántos son castigados con pena de muerte si en alguna ciudad los encuentran distribuyendo, aunque sea un Nuevo Testamento, una palabra de Dios, una porción, un versículo? Hoy nosotros en el año 2020 tenemos el enorme privilegio de poder contar con tantas traducciones. De hecho, el 26 de septiembre del año 1569, más de 450 años atrás, en una de las ciudades de Suiza se tuvo por primera vez 200 ejemplares, solo 200 ejemplares en el idioma español, en castellano. Fue llamada la Biblia del oso porque tenía un oso dibujado en la tapa. Y para esa ocasión Dios había usado a un hombre que se llamaba Casiodoro de Reina para que él la pueda traducir, para que todos los que hablaban español la puedan tener y leerla y entenderla. Luego en el año 1602 otro hombre llamado Cipriano de Valera, él revisó la Biblia que había hecho Casiodoro de Reina y fue llamada la Biblia del cántaro porque había un cántaro en la tapa. Por eso que cuando hoy abrís tu Biblia, en la primera hoja dice Antigua versión Casiodoro de Reina, justamente por lo del 1569, revisada por Cipriano de Valera, lo que pasó en el año 1602, y luego fue pasando por diferentes revisiones para ir adaptando cómo fue variando el español a lo largo de todos los años. Hasta llegar a la que tenemos hoy, seguramente casi todos tenemos la versión 1960 o la versión contemporánea, o quizás tenés alguna otra traducción. Algunas están basadas más en el texto base y tratando de ser lo más fiel al idioma original, al idioma fuente. Otras versiones están basadas más en que podamos entender la idea de lo que decía en ese idioma, tanto sea en hebreo, en arameo o en griego. Y la piensan cómo uno la puede entender hoy y está escrita de esa manera, en una forma quizás más amigable como hablamos nosotros. Lo importante es, queridos jóvenes, que la podamos leer y que cuando la leamos la podamos poner en obra, en práctica. ¿Cuántas noches, cuántos días, y está muy bien, nos arrodillamos a Dios y oramos abriendo nuestro corazón y diciéndole: Dios, quiero presentarte mis sueños, los proyectos, quiero presentarte las cosas que quiero hacer para ti y aún también presentarte mis necesidades, las situaciones que estoy atravesando, y todo eso es muy bueno, muy necesario.
Pero ¿cuántas veces queda solo en un monólogo? Yo le hablo a Dios. Pero ¿cuántas veces podemos completar ese diálogo escuchando lo que Dios tiene para darnos a nosotros? Y una de las maneras es escuchando lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por eso que es tan importante leerla. El Salmo 119 dice que la palabra de Dios es la lumbrera, es la lámpara que nos ilumina para que nuestros pies no tropiecen, para que podamos saber el camino por donde debemos andar. Es tan necesario en este tiempo leer la Biblia, leer lo que Dios dejó para cada uno de nosotros. Tantos libros hablan de la antigüedad, de las cosas que han sucedido y nos sirven para tener una identidad en el presente. La Biblia es muchísimo más que eso. Nos habla de lo que Dios hizo tiempo atrás, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día. ¿Para qué? Para que hoy nos podamos llamar cristianos, hijos de Dios. Pero también, ¿sabes para qué? Para darnos una esperanza, una herencia que está preparada en los cielos para nosotros. Por eso que la Biblia nos habla de nuestro pasado, nos habla del presente y nos da también un futuro, una vida eterna. Nos dice lo que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso, no dejes de estar apasionado por la palabra de Dios. Mira, tantos en el mundo son castigados cuando son encontrados con una Biblia. Muchos son castigados hasta con pena de muerte por tener una Biblia en sus bolsos, por tener una Biblia en sus casas. Hoy nosotros, que la podemos disfrutar de tantas maneras, démosle el valor a la palabra de Dios. Démosle el valor a tantos hermanos que en medio de las situaciones más adversas aún siguieron llevando la palabra de Dios para que otros pueblos, otras naciones puedan tener la Biblia en su propio idioma. En los tiempos de la Inquisición, cuando los barcos llegaban a estas zonas de América, lo que después iba a ser llamada la Argentina, por ejemplo, una de las cosas que decía esa cédula llamada, o de la Inquisición, decía que no podían transportar ningún libro escrito en otro idioma, que no podían llevar la Biblia en el español para que la gente la pueda entender, sino que debían tirarse todos esos libros. El hombre ha buscado de una y mil maneras eliminar de las manos de tener la Biblia. Sin embargo, Dios ha provisto y ha preparado, y han pasado los años y la palabra de Dios sigue fluyendo. La palabra de Dios, cuando uno la lee, la recibe, cree en lo que dice la Biblia, en el corazón de la persona, las personas son transformadas. El Espíritu Santo sella el corazón y las vidas son totalmente diferentes. Por eso, Pablo le decía a Timoteo, recordad que toda la Escritura, toda la Biblia es inspiración a través del Espíritu Santo. Dios usando a hombres y mujeres de diferentes pueblos, de diferentes lugares, de diferentes formas. ¿Para qué? Porque dice toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. La Biblia, queridos jóvenes, es útil para nuestro día a día, es útil para poder soñar en Dios, es útil para poder movernos en nuestro caminar, es la lumbrera que nos va a permitir no equivocarnos. Por eso, queridos jóvenes, abracemos la palabra de Dios en este tiempo más que nunca. Si bien la Biblia es el libro más vendido por los años y lejos, es el libro que año tras año se vende como ningún otro haya que lo pueda igualar. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente cada vez la estamos dejando más de costado. Cada vez nos gusta más, quizás que alguien me diga algo y no está mal, pero eso no reemplaza tu tiempo con la Biblia, tu tiempo de devoción con Dios, tu tiempo de meditación en la palabra de Dios. Que esa palabra transforme, que esa palabra haga el efecto que Dios ha dejado, para que esa palabra nos limpie desde adentro, donde a veces las palabras humanas no llegan, pero ahí el Espíritu Santo hará la obra, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Hay más de 7.000 lenguas en el mundo entero.
Solo 700 lenguas tienen una Biblia traducida en su idioma. Más de 2.700 lenguas tienen el Nuevo Testamento o alguna porción del Nuevo Testamento a disposición para que la puedan leer. Pero todavía hay más de 4.000 lenguas que no tienen ni siquiera un solo versículo para que lo puedan leer en su propio idioma. Uno de los testimonios que me impactó siendo parte de sociedades bíblicas es que cuando se les entregaba la Biblia traducida al idioma Toba-Kwon, que es aquí en nuestro país, en Argentina, se las daban en las manos y ellos la empezaban a leer. Más de 14, 15 años llevó en que podamos tener la Biblia en el idioma que ellos hablaban. Cuando ellos la leían, ellos con lágrimas en los ojos decían: ahora podemos decir que Dios también es nuestro Padre, porque Él habla nuestro propio idioma. Por eso, jóvenes, a veces que tenemos varias Biblias de diferentes tamaños, colores, formatos en nuestras mesitas de luz, es tiempo de leerla y poner en práctica. Dios le decía a Josué, capítulo 1, verso 8, nunca, nunca, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Lo tenés que meditar, lo tenés que guardar y tenés que hacer todo lo que dice ahí. A veces queremos tantos consejos de gente que venga, que nos diga una cosa y está muy bueno. Es necesario. Pero ¿cuánto tiempo pasamos escuchando lo que Dios quiere darnos como jóvenes? Salmo 119, versículo 92 dice: si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. ¿Sabes cuánta gente hay hoy, año 2020? Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo diferente, un tiempo donde estamos aislados, no nos podemos juntar. ¿Cuánta gente sufre de pánico? ¿Cuánta gente no puede levantarse de una cama? ¿Cuánta gente no puede salir afuera porque el sufrimiento es tan grande que ni siquiera puede y tiene ganas de hacer algo en la vida? Por eso que el salmista decía: si tu ley, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría. Hoy necesitamos más que nunca que esa palabra de Dios sea tan metida dentro nuestro que nos pueda sostener, aún en medio de todos los problemas que tengamos que pasar, porque eso formará nuestra vida, pero nos va a sostener con alegría, nos va a sostener en las manos de Dios, aunque quizás las tormentas vengan, aunque quizás los vientos sean fuertes. Tu vida, mi vida, nuestra juventud, nuestro noviazgo, nuestros sueños en Dios estarán firmes, porque no dependerá de nosotros, sino en quién estamos confiando. Uno de los tantos desafíos que tenemos o se tiene cuando hay que traducir una Biblia es que muchas veces en el idioma donde uno quiere traducir no se encuentran palabras para poder transmitir el mensaje. Quizás en algunas ocasiones, cuando leemos el famoso pasaje de Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, me acuerda algunas situaciones que, por ejemplo, si uno simplemente transmite ese mensaje diciendo Dios está a la puerta y llama, si pensamos, por ejemplo, en el África Oriental, que alguien golpee la puerta significa que son ladrones los que están viniendo. Y ese no era el mensaje que Jesús quería transmitir a la iglesia, por ejemplo, en la Odisea. Sin embargo, cuando uno va, por ejemplo, a otras zonas donde quizás no tienen ni puerta en sus casas, en sus chozas, uno dice, ¿cómo podemos transmitir? Entonces, por ejemplo, ese pasaje se terminó traduciéndolo como Dios está al costado de tu choza y está tosiendo. Porque es la manera que ellos tienen de anunciarse a alguien que está adentro que Dios te está esperando. Hoy en el año 2020, Dios sigue esperando que nosotros como iglesia no lo saquemos a Dios afuera de nuestra vida.
Y cuando hablo de iglesia no te hablo del edificio de 4 paredes, sino te hablo que vos y yo somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces Dios está afuera tosiendo? ¿Cuántas veces Dios está afuera llamando? Que podamos abrir nuestro corazón y decirle: Dios, perdóname por querer jugar tantos años a ser cristianos y no realmente abrazar tu palabra y caminar como esa luz que me alumbra para que mis pasos no tropiecen, para que pueda seguir las pisadas de Jesús. Mira, a veces es tan difícil una traducción bíblica, se necesitan tantos años, tantos elementos para poder terminar una traducción. Para una de las comunidades que había en Nueva Guinea, no se encontraba cómo traducir la palabra perdón. Y cuando uno quiere decirle a otro: mira, Dios te perdona, Dios se olvida, como dice el profeta Miqueas, y nunca más se acuerda de tus pecados. Es como aquello que quedó sepultado en la profundidad del mar. Pero para esta comunidad no había una palabra que podía traducirse como perdón. Pero estudiando la cultura de esa comunidad, encontraron que cuando un hombre mataba a otro, algo muy común en medio de la comunidad de ellos, dice que la familia del difunto, la familia de su ser querido que había sido muerto, ellos le quitaban la mandíbula y la ponían en la puerta de la choza. ¿Para qué? Porque ellos decían que era la voz que clamaba venganza. Cada vez que alguno pasaba por esa puerta, veía esa mandíbula colgada y era señal de que esta familia estaba buscando el momento para vengarse por la muerte de su ser querido. Porque esa mandíbula quería transmitir la voz de venganza. Pero cuando quisieron traducir lo que hace Jesús, lo que hace Dios con nosotros, que nos perdona de todos nuestros pecados, ¿sabes cómo tradujeron ese versículo? Ellos pusieron: Dios es un Dios que no cuelga mandíbulas. Ese Dios es el que predicamos. Ese es el Dios que hemos conocido y que hemos abrazado. El Dios que no cuelga mandíbulas. El Dios que perdona. Querido joven, deja que Dios perdone tu vida. Abrazalo como nunca antes abrazaste el Evangelio. Meditemos y pasemos tiempo leyendo su palabra y pongámoslo en práctica. Y veremos cómo nuestra vida empieza a cobrar un ánimo diferente. Veremos cómo nuestros días lo empezamos a transitar con alegría y con gozo en nuestro corazón, aunque los problemas sigan estando, aunque las situaciones sean cada vez más complejas, aunque tus desafíos en Dios sean cada vez más altos. No tengas miedo. Dios es el que está con vos. Dios es el que te sustenta en medio de las mayores adversidades. Si Dios está con nosotros, Dios es el que peleará por nosotros. Nosotros estaremos tranquilos. Queridos jóvenes, Dios es un Dios que no cuelga mandíbulas. Abracemos a Dios. Digámosle: Señor, gracias por tu perdón y ayúdame a caminar tomado de tu mano todos los días de mi vida. Acompáñame, por favor, en una oración para poder terminar este video. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz hace 2000 años atrás. Gracias por venir a nacer, vivir en medio de la humanidad, pero también en medio de esa cruz clavaste el acta que era contraria a nosotros, que estaba escrito todo lo que habíamos hecho. Pero Señor, en esa cruz moriste por nosotros y hoy tu sangre nos perdona de todo pecado. Señor, al tercer día resucitaste. Todo lo que decían los profetas, todo lo que había sido anunciado, tú lo viniste a cumplir. Y gracias a tu muerte y gracias a tu resurrección, hoy podemos llamarnos hijos de Dios si abrimos nuestro corazón y podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias por cada joven que es parte de tu iglesia. Pero Señor, no queremos ser uno más del montón.
Queremos ser ese hombre, esa mujer, ese adolescente que en este tiempo aún de aislamiento, un tiempo difícil, abraza tu palabra como nunca antes. Señor, sino que en nuestro corazón empieza a arder el anhelo de escuchar lo que tú quieres decirnos. Más allá de los videos que podamos ver, más allá de las cosas que podemos analizar, queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, háblanos, danos de tu gracia, danos de tu sabiduría, para que cuando abramos la Biblia sea tu voz hablándonos, Señor, entendiendo que tu obra es completa. Y Señor, gracias, porque nos dejaste tu palabra, la luz que nos ayuda a caminar, útil para cada uno de nosotros, porque es inspirada por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por tantos hombres y mujeres que has usado a lo largo y ancho de toda la historia y del mundo entero. Pero Señor, en este día queremos comprometernos a poder amar tu palabra, a leerla y ponerla en práctica. Señor, oramos también por esas 4.000 lenguas que todavía no tienen un versículo. Señor, queremos que tú también seas el Padre para ellos, porque hablará su propio idioma y ellos podrán conocerte. Señor, aquí seguramente muchos de nosotros somos parte de ese plan perfecto que tú tienes. Por eso, cuenta con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido joven, no te sueltes de la mano de Dios. Abrí la Biblia cada tiempo que puedas. No dejes pasar un día sin meditarla. Es importante que la leamos de tapa a tapa, por supuesto. Si no lo puedes hacer en 1 año, hacerlo en 2, en 3, en lo que sea. Pero lo importante es que la leamos y que la pongamos en práctica. Queridos hermanos, hermanas jóvenes en Dios, los abrazamos, los amamos y a seguir firmes, sabiendo de que la luz de Dios, a través de su palabra, es lumbrera para cada uno de nosotros. Recordad, Dios es un Dios que no cuelga mandíbulas, pero sigue estando en la puerta y tosiendo para que vos y yo le abramos el corazón como nunca antes y que digamos, Señor, cuenta conmigo también para poder que esas lenguas que todavía no tienen un versículo en su idioma, podamos ser parte para que ellos puedan conocerte como su Dios y como su Salvador. Dios los bendiga a todos. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Ahí soy sincero. Ahí mi apariencia de piedad se va. Ahí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón que mi justicia queda lejos de tu perfección.
nadie me ve. En la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Ahí soy sincero, ahí mi apariencia de piedad se va. Ahí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón que mi justicia queda lejos de tu perfección. Qué bueno terminar este mes de la Biblia de esta manera, siendo bendecidos por pastores, amigos que siempre están dispuestos a acompañarnos, siendo bendecidos por nuestra congregación, que desde los más pequeños hasta los más grandes, durante todo el mes nos enseñaron la importancia de la palabra de Dios, las características de su palabra, el poder que Dios tiene a través de su palabra. Qué hermoso todo lo que hemos vivido. Pero quiero que esto sea el principio de una transformación, de una humanidad que sea transformada por su palabra. No podemos celebrar solamente el mes de la Biblia. Claro, tenemos que recordarlo, pero qué bueno sería que celebremos la palabra de Dios todos los días. Qué bueno sería que celebremos la Biblia todos los días y podamos tener un tiempo de lectura. Mirá, me quedo con ciertos fragmentos que nos compartían los pastores. Cuando se les preguntaba acerca de su pensamiento sobre la Biblia, el pastor Casiato decía que era la fuente de revelación. Esto es maravilloso porque no es un simple libro, es la fuente de revelación de Dios hacia los hombres. El pastor Roberto decía algo parecido: Dios se manifestó a los hombres a través de su palabra. Claro, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos la misma palabra del Señor siendo manifestada a nosotros. Esto es lo que transforma mi vida. El pastor Daniel daba una característica con una palabra muy linda. Decía, es invencible. Porque durante años se intentó destruir la palabra. El traslado de generación en generación fue muy difícil durante mucho tiempo. Porque el enemigo quería encargarse de destruir. Pero Dios, que es invencible, hizo que su palabra sea invencible para que vos hoy y yo podamos tenerla ahí, podamos tener una Biblia en nuestros hogares, podamos levantar un altar de adoración y un lugar de enseñanza a través de su palabra. El pastor Pedro decía, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de su palabra porque es poder de Dios. No nos avergonzamos porque por más intentos que haya del enemigo, la palabra de Dios es la que permanece para siempre. ¿Sabes? Hoy en China se está hablando de reescribir la Biblia. Están intentando reescribirla para ajustarla a sus falsas doctrinas.
Pero este Dios invisible que está por sobre todas las cosas va a seguir siendo fiel y su palabra va a permanecer para siempre. Cierro con esto, algo maravilloso en el mensaje del pastor Osvaldo. No importa la clase social, no importa la cultura, no importa el idioma, todos podemos conocer a Dios. Y hay personas, así como nosotros, que están conociendo al Dios que no cuelga mandíbulas. ¡Qué maravilloso esto! Por último, quiero leerte Esdras capítulo 7, versículo 10. Y dice que Él dispuso su corazón. Yo quiero invitarte a que vos y yo podamos disponer nuestro corazón. ¿Sabes para qué dispuso su corazón? Dice para aprender la palabra, para cumplirla y para enseñarla. Qué bueno que nosotros podamos ver que Dios nos llamó con un propósito. Dios no nos llamó para que nos quedemos quietos. Dios nos llamó para poder aprender de su palabra, para poder cumplirla, vivir una vida de santidad y poder bendecir a otros y enseñarla a otros. Así que qué bueno que terminemos este mes de la Biblia de esta manera. A lo largo de la historia, el propósito de Dios fue que a través de su palabra podamos conocerlo. Podamos entender que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y ser perdonados por Jesucristo. Que podamos entender que debemos ser llenos del Espíritu Santo y de que nuestras almas deben ser salvadas. Que Dios te bendiga.